Vamos a, sí, vamos a Deuteronomio, Deuteronomio 10, Deuteronomio capítulo 10. En esta serie que ya comentaron, que estamos viendo, que es la serie de Contracultura, una de las cosas que nosotros podemos mirar no solo en el pueblo de Israel, sino en la misma iglesia, en los discípulos, en todos los creyentes de Jesucristo, en todos aquellos que han depositado su fe en Dios a lo largo de los tiempos, siempre ha sido el ir en contra de todo, ir remando contra la corriente, ir oponiéndose a todo lo que este mundo trata de imponer, trata de colocar como lo correcto, como lo adecuado, como lo que debe de. Y vemos siempre, ¿sí?, a estos creyentes, a estos hijos de Dios yendo en contra de todo eso. Vemos a lo largo de la historia diferentes momentos donde los creyentes, los cristianos son perseguidos, se trata de aplastarlos. ¿Por qué razón? Porque son los que piensan diferente, porque son los que piensan distintos, porque son aquellos que van contra todo aquello que está establecido y lógicamente, bueno, aquello que está establecido por el mundo o Satanás. Entonces los creyentes siempre han sido perseguidos por eso, ¿sí? En la cultura en la que nosotros vivimos hoy en día, ser cristiano es un sinónimo de alguien que es intolerante, alguien que piensa y tiene formas concebidas en siglos pasados, anticuadas, fuera de la realidad. Hoy ser creyente parece ser como algo que está en el pasado, y esa es la idea de muchos, y de ahí que muchas iglesias, muchos grupos traten de acomodarse a la cultura de este mundo, a la forma de este mundo, para tratar de parecer novedosos, diferentes, distintos, para no parecer tan diferentes a todos los demás, ¿no? Y vemos hoy iglesias en donde la idea es ser como los demás, hacer lo que hacen los demás para no parecer tan diferentes y ver que Jesús se acomoda a la cultura. Y esto es triste, pero es la realidad. Y vemos nosotros en la Escritura cuál es el pensamiento de Dios. Miren, vamos a ver lo que dice ahí en Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, la palabra Deuteronomio viene a ser el resumen de la ley, ¿sí? O la ley paralela, ¿sí? O lo paralelo de la ley. Deuteronomio 10, versos 17 y 18. Si lo ponen estaría perfecto. Y si no, bueno, pues lo leemos acá. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Fíjate, primero, ¿qué es lo que dice Dios aquí? Dios se muestra y revela su identidad. ¿Quién soy yo? ¿Sí? Dios de dioses y Señor de señores. En pocas palabras, Él se coloca por encima de todo, diferente a todos. O sea, dice Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Esta característica de Dios que Él pone y dice, yo soy grande, soy el Dios de dioses, soy el Señor de los señores, pero con todo y que soy ese, yo no hago diferencia entre personas. Dice, yo no hago diferencias entre personas, no toma cohecho. Esto mismo se los voy a leer mejor en una versión, en la versión NTV, o una un poco más amena. Les voy a leer dice, pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia. Fíjate cómo en estos dos versos hay algo interesante. Dios revela su identidad, pero como que de repente mete huérfanos y viudas. Y tú dices, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver en este sentido que Dios sea el Dios de dioses,
el Señor de los señores, que no haya otro igual a Él, que sea el más grande, el más poderoso, el más temible, que no hace diferencia de personas y que además de todo dice no toma soborno y que se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia, ¿no? Parece un mensaje como aquel después de que los políticos y todos durante la década pasada, algunos después de todo esto decían, come frutas y verduras, ¿no? No sé si te llegó a tocar en algunas ocasiones, en algunos comerciales, en algunos discursos, que había un mensaje abajo, fue por ley que tenían que poner esta leyenda, sí, abajo, come frutas y verduras. O sea, como dentro de lo que te estoy diciendo, que nada tiene que ver con las frutas y las verduras, te recuerdo que tienes que comer frutas y verduras, ¿no? Parece como que Dios aquí el asunto lo mezcla, ¿no? Pero es interesante que no es el único caso. No es el único momento en el que Dios mezcla su ser, su esencia, su grandeza, su poder con el asunto de los huérfanos y las viudas. Fíjate, vamos a ver lo que dice el Salmo 68. Salmo 68, verso 5. 68, 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. ¿Sí? Se los voy a leer en otra versión, otra vez, como que la Reina Valera últimamente dice: Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios. ¿Sí? Y esta versión hace la separación, y su morada es santa. Fíjate cómo aquí también hay una mezcla que parece rara. ¿Por qué? Porque nos habla de que su morada es santa, nos habla de que la habitación y el lugar donde Dios se mueve, donde Dios habita, en el que Dios existe, es santo. Pero aparte de todo, dice que Él es padre de huérfanos, defensor de viudas. Nuevamente la esencia de Dios se mezcla con el asunto de los huérfanos y con el asunto de las viudas. Ahora vamos a ver qué dice Éxodo 22, 22. Éxodo 22, 22. En este resumen de la ley, o el principio, fundamento de la ley, fíjate cómo la ley termina, ¿sí? O tiene una connotación importante, y esta era una ley de parte de Dios. Dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. A ninguna viuda ni a ningún huérfano puedes tú afligir. Otra versión dice: no explotes al huérfano ni a la viuda. Ahora vamos a Isaías 1. Isaías 1, verso 17. Isaías 1, 17 dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Sí? Vemos en todos estos pasajes que para Dios es algo importante el asunto de los huérfanos y el asunto de las viudas. Cuando nosotros pensamos en estos dos personajes, huérfanos y viudas, ¿qué característica en común podemos nosotros mencionar de estos? Un huérfano y una viuda, ¿qué tienen en común? Perdieron a alguien, perdieron parte de su familia. Ahora, ¿por qué para Dios es relevante este asunto? Que alguien haya perdido a un miembro de la familia, que alguien no tenga un miembro de la familia. ¿Qué tiene que ver con él? ¿Qué tiene que ver con su esencia? ¿Qué tiene que ver con sus características? ¿Qué tiene que ver con su plan? El hecho de que alguien en este mundo, en este planeta, en esta tierra, haya perdido a un miembro de su familia, no tenga un miembro de su familia. ¿De qué manera su plan, de qué manera su propósito, de qué manera su esencia se ve afectada? Es un sector desprotegido, ok, muy bien. Porque Dios creó a la familia con un diseño, con un propósito, que tienen que estar ambos padres presentes. Ok, Dios creó a la familia con un diseño, con un propósito específico. Ok, ¿alguien más? ¿Sí? A ver, otra vez.
Ok, hay alguna parte incompleta, sí. Como que necesita como que un apoyo porque como se siente sola, necesita alguien que la consuele, ¿no? Ok, muy bien. La persona de la que depende no está. Ok, en muchos de los casos ese es el punto, sí. Necesitan una dirección. Necesitan dirección. Ok, ahora, fíjense, pensemos ahora en función de esto. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿sí? Abraham, el padre de la fe, le dijo, ¿sí? Sabes, mira, tengo la intención de hacer de ti una nación grande. Tengo la intención de hacer de ti un pueblo numeroso. Y tengo también la intención de bendecir a los que te bendigan y de maldecir a los que te maldigan. Y sabes, tengo un propósito. Y ese propósito es que en ti serán benditas. ¿Qué? ¿Alguien se acuerda de ese texto? Todas las familias de la tierra. ¿Sí? Aunque en algunos casos esa palabra se podría traducir naciones, ¿sí? La mejor traducción es familias. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? El pensamiento de Dios es traer bendición ¿a quién? A las familias. Como bien dijeron hace un momento, Dios tiene un diseño para la familia, pero sabes, el diseño que Dios tiene para la familia es que la familia sea el centro y el objeto de su bendición. Si bien es cierto, Dios piensa en individuos, para Dios la familia es algo relevante, es algo importante, es algo que Él diseñó como el centro, como el medio, por medio del cual Él iba a bendecir, Él iba a favorecer a la humanidad. Es casualidad que hoy en día el foco de ataque de todo lo que se está tramando y de todo lo que el diablo está haciendo tenga como objetivo la familia, distorsionar la familia de acuerdo al diseño de Dios, de acuerdo a lo que Él estableció. No, no es casualidad. La realidad es que la familia es el centro del ataque. ¿Por qué? Porque es el medio que Dios determinó para bendecir. Ahora, pensando en función de eso, ¿por qué para Dios es tan relevante el asunto de que alguien haya perdido a un miembro de la familia, de que alguien no tenga, ¿sí?, ese núcleo pleno, completo? Porque lógicamente, ¿sí?, hay algo que le va a faltar a esa persona, a ese individuo, ¿para qué? Para que pueda ser bendecido como Dios quiere bendecir. Y es por eso que para Dios es tan relevante, tan importante. Y a lo largo de toda la escritura nosotros vamos a encontrar cómo Dios en ese sentido siempre habla de los huérfanos, habla de las viudas como un grupo particularmente especial. Leímos ahí en el libro de los Salmos que Dios es defensor. Dios defiende al huérfano, Dios defiende a la viuda. Y esto es algo que para Dios es indignante que se ataque, que se explote, que se maluse, que se malatienda al huérfano y a la viuda. Es más, miren, vamos al Nuevo Testamento, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 27. Y dice: la religión pura y sin mácula es delante de Dios el Padre es esta. Fíjate, la religión pura y sin mácula. Alguien que tenga otra versión y que me diga qué dice en alguna otra versión esta primera parte. Todos tienen, la mayoría tiene electrónica, así que sí pueden. ¿Eh? ¿Pura reina valedora? A ver, perdón, sí. Hasta ahí, nada más la primera parte. O sea, dice más o menos lo mismo, ¿no? Ajá. ¿Alguna que diga algo diferente, sí? Dice, creer en Dios el Padre es agradar a Dios y hacer el bien. ¿Es que, perdón? Agradar a Dios. Así dice. Perdón. Agradarlo. Agradarlo y hacer el bien. Fíjense. A ver, otra vez me repites la primera parte. Creer en Dios el Padre es Fíjate,
creer en Dios el Padre, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de religión, estamos hablando de algo que en muchos sentidos a nosotros nos choca, ¿no? Para un cristiano genuino y verdadero dice, el cristianismo no es religión, es una relación con Dios. Y pensamos que religión es algo equivocado o algo inadecuado. Pero aquí cuando la Biblia dice la religión pura y sin mácula es esta, está hablando de el que tiene una verdadera relación con Dios, vive de esta manera. Esa es la idea. Esa es la idea de Santiago. Aquí Santiago nos está diciendo cuál es la forma correcta, plena de un cristiano para vivir. ¿Y cuál es esa? Dice, delante de Dios la religión pura y sin mácula, aquella que no está contaminada, aquella que no ha sido ensuciada, aquella que no ha perdido la esencia pura, según como Dios la pensó y la ideó, es, dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, aquí el asunto, es importante que nosotros pensemos en esto. Mira, Dios a lo largo de toda la Biblia tiene algo presente, tiene algo claro, tiene un plan perfecto, diseñado y va de acuerdo a su esencia, y va de acuerdo a sus características, a sus atributos. Y dentro de ese plan, la idea que Él tiene es familia, es un grupo conformado por familia. De hecho, el concepto que Él tiene de la iglesia, más allá de un organismo como un club social, Él dice en Efesios 1, Efesios 2, que es una familia. Habéis venido a ser miembros, conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Esa es la idea de Dios. Ahora, dice Él, mira, ser un verdadero creyente, ser un verdadero cristiano, incluye dos cosas que no son separadas, que van juntas, que es visitar huérfanos y viudas y apartarse de lo malo. Esa es la realidad. Y entonces, aquí el asunto es verdaderamente importante. De esas dos características, ¿cuántas cumples? Bueno, guardarse sin mancha del mundo, pues a veces. Y la otra, no, pues nada, chispas. Y luego, la idea es que nosotros, en esto que estamos viendo, podamos descubrir no lo que piensa el mundo, no lo que nos han dicho que piensa Dios, no lo que nos han dicho que es la religión y que es hacer lo correcto. O sea, la idea es que nosotros comencemos a pensar lo que Dios piensa. Comencemos a buscar lo que Dios busca. Y podemos citar muchos pasajes todavía en donde Dios habla de eso. De hecho, la semana siguiente vamos a comenzar a hablar respecto a una historia llamada la historia de la redención, que es precisamente Dios viendo por el desamparado en una figura hermosa que es la figura de una mujer moabita llamada Ruth. Y cómo Dios en ese sentido pensó en los desamparados y cómo se las ideó para que los desamparados suplieran sus necesidades. Y es una figura de nosotros con Dios y de lo que ahora nosotros tenemos que hacer en Dios. Pero aquí la idea es esta. Dios quiere, ¿sí?, que visitemos a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizar una visita a un orfanatorio y de repente vamos a visitar algún asilo de ancianos, alguna cosa de esas, y ya, una vez al mes, una vez cada 2 veces al año, y ya cumplimos con la mitad de nuestra religión. No, no va por ahí. Cuando aquí leemos nosotros visitar, ¿sí?, esta palabra visitar, si me la pones por ahí, ¿sí?, la lámina, es una palabra, ¿sí?, griega, episkeptomai, así, episkeptomai, ¿sí? Es un verbo, es una acción que se lleva a cabo. Ahora, ¿qué significa episkeptomai? Significa inspeccionar, examinar con los ojos, mirar para ayudar o beneficiar, cuidar y proveer. Y ahí salió medio mocha la cosa porque le faltó un pedazo.
Esta palabra es una palabra compuesta, ¿sí? Una palabra griega compuesta. Epi es la primera. Epi es algo que va direccionado, que está por encima, que está ubicado, que está por encima de algo, pero que está ubicado. Si yo hago la traducción etimológica de esta palabra compuesta, la podría traducir de esta manera: seleccionar algo para ir a verlo, con la intención de aliviar, cuidar y visitar. Eso es episkeptomai, ¿sí? Identificar algo, seleccionarlo, ubicarlo, observarlo, con la intención de visitarlo, supervisarlo, ¿sí? Aliviarlo. Mira, ahí está. Seleccionar para ir a ver, aliviar, cuidar y visitar. Esa es la intención, esa es la idea de episkeptomai. No es simplemente hacer una visita a un orfanato, a una de estas cosas, ¿no? Y aliviar mi conciencia. Mi conciencia religiosa quedó satisfecha. Fui, le llevé juguetes a los niños y me tomé mis fotos con ellos y fui feliz. Ellos fueron felices. Y después de eso, se acabó. No es el pensamiento de Dios. Si no, Dios hubiera dicho, ¿sabes qué? Dale una vueltita una vez al año al orfanato y con eso eres religioso perfecto. No. La idea de Dios es, ¿sabes qué? Hay que supervisar, hay que aliviar, hay que cuidar a esas personas. Ese es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios va en relación a un problema real. ¿Sabes? ¿Tú tienes alguna idea cuántos millones de huérfanos hay en el planeta? ¿Alguien tiene una idea? ¿Nunca nadie ha leído esa cifra? Ha disminuido, ¿sí? En los últimos 4 o 5 años ha disminuido, ¿sí? Hace 4 o 5 años estábamos hablando de 153 millones de huérfanos. ¿Tienes idea de lo que son 153 millones de huérfanos? Una nación entera numerosa. Y estamos hablando de muchas naciones pequeñas. 153 millones. Hoy la cifra, según la Alianza Cristiana en Pro de los Huérfanos, dice que hay aproximadamente en el mundo 140 millones, 13 millones menos. Ahora tú dices, wow, qué padre, ¿no? Hay menos huérfanos. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay menos huérfanos porque han muerto. Porque esta misma organización reporta que muchos de estos huérfanos han muerto porque han aumentado guerras en diferentes países, y estos niños no solamente primero quedaron huérfanos, sino después murieron. Y ese es otro problema. Hay otra organización que se llama Salvemos a los Niños, Save the Children. Esta organización también tiene estadísticas a nivel mundial y habla de, sacaron un boletín este año, en marzo de este año, en donde lo titularon La guerra en contra de los niños, porque hablan de cifras verdaderamente escandalosas, de cómo los niños sufren y mueren, ¿sí?, en los lugares donde hay conflictos armados, y cómo los niños son los principalmente afectados en este tipo de situaciones, ¿sí? Esta organización, Salvemos a los Niños, tiene una tabla. Tiene una tabla en donde nos dice cuáles son los lugares más seguros para los niños y cuáles son los lugares más inseguros. ¿Sabes cuál es el lugar más seguro para los niños en el mundo? ¿Tu casa? No el país más seguro para los niños. El país. Singapur. Increíble. ¿Sí? ¿Y sabes cuál es el lugar más inseguro? No, México no. Afortunadamente México no es el lugar más inseguro. Sí. Es uno de los más inseguros. No es el más inseguro, pero es uno de los más inseguros.
Sierra Leona también es de los más inseguros. Pero no, el lugar más inseguro en ese sentido es una república del centro de África. Ahorita se me fue el nombre. Pero México, ¿sabes en qué lugar está? Está en la tabla media. Ahí sí no figuramos, ¿no? Ni para arriba ni para abajo. Estamos como en el lugar 80 y tantos de 170. O sea, estamos en la tabla media. Pero eso no es lo relevante o lo alarmante en este asunto. ¿Por qué? Porque resulta que en ese sentido, en México, el problema es que la cifra va en aumento. ¿Sí? Ese es el problema. El problema es que en México la cifra va en aumento. México aumentó, déjenme ver, aquí tengo yo ese dato, 826, mira, Salvemos a los Niños tiene un índice de seguridad de los niños. ¿Sí? México en esta ocasión pasa de un 826 a un 870 y tantos. Es decir, la inseguridad para los niños aumentó en nuestro país. Y esta es una tendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que va a seguir así. Y una de las cosas que dicen, en estos días salió en Argentina, hay un estudio que se hace para la seguridad de los niños, en donde con tristeza podemos nosotros decir que en México los niños no solamente viven en situaciones difíciles, sino en México los niños viven una cuestión muy tremenda. ¿Por qué? Porque la política en México no tiene un enfoque para la niñez. Datos del UNICEF del 2016, por ejemplo, hablan de que en México no solamente hay un problema de orfandad, ¿sí? Somos el segundo país en Latinoamérica con más huérfanos. O sea, aquí sí estamos en el top. En Latinoamérica somos el número 2 de huérfanos. ¿Sí? Ahora, el problema no es los huérfanos, y en esta estadística entran niños que perdieron un papá o una mamá. ¿Sí? Pero en esta estadística no entran los niños huérfanos sociales que llaman. Por ejemplo, en México se da mucho el hecho de que los padres tienen que trabajar los dos y dejar a los niños con la abuela, con la tía, en la guardería y cosas por el estilo. Y estos son los llamados huérfanos sociales. Y esa cifra es todavía más elevada. O sea, no puede estar alguien con papá y con mamá, pero no ser atendido por papá ni por mamá. Y eso es otra cosa. Y entonces, nosotros cuando vemos todos estos números y vemos que hay una realidad impresionante, en México, por ejemplo, ¿sabes cuál es el índice de violencia contra los niños? El índice de violencia contra los niños es del 86%. ¿Qué quiere decir? 8 de cada 10 niños sufren violencia, de algún tipo, disfrazada de disciplina o disfrazada de corrección. Eso es la estadística que da la UNICEF. Y esto vemos nosotros que un niño, ¿sabes qué? Para un niño es más seguro vivir en Irak que en México. ¿Por qué razón? En Irak hay guerra, o había guerra. En Siria. Y es más seguro vivir allá para un niño que aquí. Los índices de tráfico infantil en nuestro país están súper elevadísimos. ¿Por qué? Porque somos la antesala de Estados Unidos. Sí, eso es una razón. ¿Sabes tú que hay una cifra de 86,000 niños migrando a los Estados Unidos mexicanos y una cifra de 140,000 centroamericanos de diferentes países? Tan solo niños mexicanos migrando a los Estados Unidos, 86,000. Y de todas las demás naciones abajo de nosotros, 140,000.
qué razón? Hay una situación en nuestro país con respecto a los niños, con respecto a este grupo vulnerable, ¿sí? Hay una realidad. Ahora, nosotros como cristianos, ¿sí?, tenemos definitivamente que pensar en esto. Y tenemos nosotros que pensar no solamente en esto como una realidad social, como una realidad. Alguien dirá, bueno, pues eso es lo que la Biblia dijo, que la maldad iba a aumentar y que iban a pasar todas estas cosas, y ni modo, bueno, pues ya ese es un problema que se va a solucionar cuando Cristo regrese. Sí, pero si Dios no nos hubiera dejado dicho que hiciéramos algo al respecto, voy de acuerdo. Esperemos a que Cristo regrese y que solucione los problemas y que acabe con las dificultades. Pero no es la idea. La idea es que tenemos instrucciones de parte de Dios para hacer algo en ese sentido. Nuestra cultura dice: los niños no son relevantes, los niños no son importantes, los huérfanos no son relevantes, ¿sí? Las viudas no son importantes. Eso dice nuestra cultura. El INEGI tiene cifras también de viudas. Y es impresionante también. Y hay viudas que tienen, que no son viudas estadísticamente porque su marido vive, pero su marido no vive con ellas. Vive en Estados Unidos, en otro lado. El abandono es otro problema. Ahora, no pensemos solamente en el sentido o en el caso de personas ajenas a nosotros. Pensemos en el sentido y en el caso de nuestra iglesia. ¿Tienes tu idea dentro de nosotros, dentro de la iglesia, cuántos huérfanos hay? ¿Cuántos niños o adolescentes han perdido a alguno de sus padres? ¿O a los dos? ¿Cuántas viudas tenemos aquí en nuestra iglesia? ¿Cuántas personas solas que no tienen una familia? ¿Sí? Tú, por ejemplo, tal vez tienes una familia, chueca, torcida, derecha, como no sé cómo esté tu casa, cómo esté tu familia. Sí, a lo mejor a veces quieres salirte de ahí corriendo, ¿sí? Pero te digo algo, tienes una familia, ¿sí? Tienes amigos, hay gente alrededor de ti con quien puedes. ¿Sabes tú que hay en medio de nosotros gente que come sola, que vive sola, que no tiene nadie que le ayude, que no tiene nadie que vea por ella? Y esa realidad es algo que definitivamente nuestra cultura ha olvidado. Pero si nosotros estamos de una o de otra manera tratando de mirar de acuerdo a lo que Dios nos pide en su palabra, hacer lo correcto, cumplir con su propósito, cumplir con su voluntad, entonces nuestra idea sería la de ir contra esa cultura, de abandono de los necesitados, de abandono de los que están solos, de abandono de los que han perdido a alguien. Deberíamos ir contra eso, es decir, preocuparnos por las necesidades y por lo que ellos están viviendo. Y esa es una de las formas que Dios espera que nosotros llevemos a cabo. ¿Para qué? Para reflejar lo que Él es. Por eso en cada pasaje que nosotros leímos, Dios relaciona y habla de algunos de sus atributos, algunas de sus cualidades, y en eso menciona su corazón para los huérfanos, su corazón para las viudas. ¿Por qué? Porque es parte de la esencia de Dios ver por el necesitado, ver por el oprimido, ver por aquel que está sin el apoyo, sin el favor de alguien a su alrededor. Y por eso Santiago dice: la religión que no se ha contaminado, que no ha perdido la esencia, es esta: visitar huérfanos, visitar viudas, ¿sí? Ser con ellos en sus tribulaciones, en sus necesidades, en sus problemáticas. Pero esa visita no es una visita programada, como cuando vas una vez al médico al año o al dentista o no sé a dónde vayas, ¿sí? No es así. Ya cumplí. No, sino es algo que debería estar sucediendo de una manera un poco más constante. Cada uno de nosotros debería de estar formando parte de algo que pudiera aliviar la vida de alguien que está en una situación como esta. ¿Por qué? Porque de esa manera estoy reflejando
al Dios en el cual estoy creyendo. Y si yo estoy tratando de reflejar a un Dios verdadero, a un Dios que creó los cielos y la tierra, ese Dios está interesado en estos grupos, en estas personas, en estos individuos. No solamente es relevante por el hecho de que Dios lo haga. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios tiene ese corazón? ¿Por qué Dios tiene ese interés por aquellos que están viviendo y sufriendo en ese sentido? ¿Sabes? Porque el mundo no lo hace. Ahí en Santiago 1, Dios advierte contra la parcialidad. Él dice, mira, tú ves llegar a alguien a la iglesia y lo ves bien vestido, ¿sí? Lo ves bien vestido, lo ves con un buen reloj, con unos buenos zapatos, ¿sí? Con una ropa más o menos, una niña con bolsita bonita y cosas así. Tú dices, ahí sí, sí la atiendo, sí le doy la bienvenida, ¿sí? Pero ves venir a otro, ¿sí? En una condición completamente opuesta, y a este no lo sientas hasta adelante. A este lo sientas en el rincón, cerca del baño, cerca de un lugar inadecuado. ¿Por qué? Por su aspecto, por su condición. ¿Sabes? Eso no es correcto, dice Dios. Y eso es lo que hace el mundo. Eso es lo que hace el mundo. Y dice, y eso es lo que hace la cultura. La cultura de este mundo nos ha enseñado ¿a qué? A menospreciar a los pobres, a los de aspecto inadecuado, a los de origen distinto al nuestro. Eso es lo que la cultura de este mundo. Si tú te subes a un transporte público, si es que lo llegas a hacer. Sí, porque habrá quienes no se suben al transporte público. ¿Quién nunca? No vamos a ser sinceros. Capaz que mis hijas levantan la mano. Mira, si tú te subes a un transporte público y ves a un indigente ahí, así un mugrosito, o a un indígena, la señora de las naranjas ahí sentada, y ves de este lado a alguien trajeadito, alguien con un traje sastre, así bien arregladito, bañado y todo, bañadita, ¿al lado de quién prefieres sentarte? Digo, la realidad y la verdad. ¿Por qué? Porque la apariencia dice mucho en nuestro mundo. En nuestra cultura eso dice mucho. Eso dice. Es más seguro sentarse con el bañado y con el limpio que con el mugroso, con el necesitado. Es más seguro. Y más en una sociedad como la que nosotros vivimos. ¿Sabes? Es cierto, tal vez. Pero ¿por qué yo tengo que ir en la misma dirección? En todas las áreas de mi vida. Con esto no te estoy diciendo, no te dé miedo pasar por en medio de donde haya riesgos y cosas. No. Lo que te estoy diciendo es que nuestra cultura nos ha condicionado de una u otra manera en ese sentido. Y lo que Dios espera es que nosotros vayamos en una dirección completamente diferente, que no seamos parciales como el mundo lo es, que no le demos prioridad a los ricos y que descuidemos a los necesitados. Ese es lo como el mundo se mueve. El mundo no piensa en los pobres, se sirve de los pobres, se aprovecha de los pobres, se aprovecha de los necesitados, explota sus condiciones y su situación. ¿Para qué? Para sacar provecho para ellos. Nosotros como creyentes necesitamos pensar y vivir de una manera diferente. Por eso Jesús dice, la religión pura y sin mácula es esta. El pensar en los necesitados. ¿Qué fue lo que dijeron de Jesús cuando vivió en esta tierra? A Jesús lo acusaron de interesado por juntarse solo con los ricos. Lo acusaron de sentarse a comer con los que comían en los mejores restaurantes de la época. No, a Jesús lo acusaron de juntarse con lo peorcito, con las prostitutas, ¿sí? Con los recaudadores de impuestos, con los pobres, con los enfermos, con aquellos que estaban completa y totalmente rechazados. Jesús siempre, su corazón se enardeció por esa situación. Cuando venían los niños hacia Jesús y que los discípulos le dijeron, chamacos, latosos, váyanse de aquí a echar pulgas a otro lado. ¿Qué dijo Jesús?
¡Ey! No se los impidan, déjenlos venir a mí, ¿no? Y los trajo, ¿sí? Cuando aquel Bartimeo, que por su condición de ciego estaba segregado, estaba en Jericó, no había gente pudiente, eran todos los segregados. En ese camino estaban todos los rechazados, en los que nadie pensaba. En ese camino estaban para que les arrojaran una moneda a los viajeros, los que iban a las fuentes de Jericó, a los spas de Jericó. Sí, la gente pudiente iba a esos lugares y de regreso tenían que pasar por ahí, y por eso estaban ahí los mendigos, para que les aventaran una moneda. Y ahí estaba Bartimeo. Y Bartimeo, cuando Jesús pasó por ahí, dice la Biblia que lo vio y entonces, Jesús, hijo de David. Y le decían, cállate, Jesús, hijo de David. Y clamaba, y entre más clamaba, más lo callaban. Y entonces Jesús vio que lo estaban callando. Dice, a ver, ¿qué les pasa? No, pues este escandaloso mendigo, por no decir mendigo, escandaloso. Y dice, a ver, tráiganlo. ¿Qué necesitas? Jesús siempre pensó en el pobre, en el marginado, en el necesitado. Aquella mujer que vino y que le enjuagó con sus lágrimas los pies. Los otros, hijos, si este fuera profeta, sabría que la mujer que le está tocando los pies es una pecadora. Lo sé, ¿cuál es tu problema? Ella pecadora y vino y mira, no ha dejado de enjugar con sus lágrimas mis pies. Yo llegué y ¿qué me ofreciste? Ni una toallita para limpiar, ¿no? Ni un chesquito, nada, todo. ¿Qué hiciste por mí? Nada. Y esa es la actitud de Jesús. Un Jesús que piensa y que ve cómo la sociedad, ¿sí?, margina y se olvida del necesitado. ¿Y qué nos dice a nosotros? Tenemos que ir en la dirección completamente opuesta. Completamente opuesta. No podemos nosotros seguir pensando igual que el mundo, pensar y discriminar a la gente por su condición, por su aspecto, por su situación familiar. Necesitamos recuperar ese corazón y el aspecto de pensar en el pobre, en el huérfano y en la viuda es algo sumamente relevante para Dios. Miren, vamos rápido. Ruth, capítulo 1. Tenemos 8 minutos, así que vamos a adelantar en esta parte. Ruth, capítulo 1. Dice el verso 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Cuál fue la razón por la que Elimelec y Noemí fueron a los campos de Moab? Fue porque ellos eran originarios de Belén, la ciudad, ¿sí?, que era conocida como la casa del pan. Belén, su traducción a nuestro idioma sería casa de pan. Belén, casa de pan, es decir, donde hay provisión. Ellos decidieron, al ver la hambre, ir a otro lugar. Escucharon que en Moab había mucho alimento y se fueron para Moab. ¿Fue una buena decisión? No fue una buena decisión. No fue la mejor decisión. La mejor decisión quizá hubiera sido que hubieran confiado en Dios, que hubieran esperado en Dios, que hubieran ellos tal vez esperado la provisión de Dios. Sin embargo, no lo hicieron así. ¿Sí? No lo hicieron así. Elimelec, ¿sí?, el nombre de Elimelec habla un poco acerca de quién es Dios. Dios es mi rey, Dios es mi Señor. El nombre de Noemí es placentera, ¿sí? Entonces, ellos de una o de otra manera, con todo y de que tenían la mano de Dios sobre su vida, tomaron malas decisiones.
y se fueron a Moab. ¿Fue culpa de ellos? Sí, fue culpa de ellos. ¿Fue decisión de ellos? Sí. ¿Enfrentaron las consecuencias? Sí. ¿Por qué? Sus dos hijos, Malón, Kelión. ¿Sabes qué significa Malón? Pues sí, Malón es Malón. Sí, Malón tiene que ver con enfermedad. Malón, del hebreo malón, ¿sí? Que tiende a enfermarse. ¿Y sabes qué quiere decir Kelión? Al que casi se le acaba el aire, ¿sí? Suspiro, o como decir último suspiro. ¿Qué encontraron ellos en Moab? Muerte, enfermedad. Al cabo de 10 años se murió Elimelech. Los dos hijos se casaron, Malón y Kelión. Se casaron con Ruth y Orfa. A los 10 años murieron, se quedaron solas Noemí, Ruth y Orfa. Y entonces dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Ya no tenemos marido, ya no tengo hijos, soy viuda. Y ellas eran viudas, ¿sí? Y en cierta forma estaban desamparadas. Noemí les dijo, yo me voy a regresar a mi tierra porque he oído que Dios ha visitado a Belén y que Dios ha mandado alimento y que ha provisto para su pueblo. Así que me voy de regreso. Mis hijas, quédense aquí, regresen a sus casas, que les vaya bien y pues ni modo, vámonos. Orfa dijo, tienes razón, suegrita, ahí nos vemos, me regreso a mi casa. Ruth le dijo, sabes, yo no me voy a quedar. ¿Sí? A donde tú vayas, yo iré. Tu tierra será mi tierra. Tu Dios será mi Dios. Y donde tú vivas, yo viviré. Y donde tú mueras, yo moriré. Y te digo una cosa, juro que esto que estoy diciendo será verdad. Yo moriré donde tú mueras, yo voy a donde tú vayas. Y a pesar de que Noemí le insistió y le dijo, no aceptó Ruth y se regresó con Noemí. Y vemos a Noemí regresar a la tierra de Belén, ¿sí? Se fue con esposo e hijos. Regresó sola y con una moabita. ¿Sabes cuál es el origen de los moabitas? ¿Alguien sabe? Resulta que Abraham tenía un sobrino. ¿Saben cómo se llamaba el sobrino? Lot. Lot tenía unas hijas, ¿sí? Y las hijas de Lot, al no tener descendencia, dijeron, pues vamos a buscar descendencia, y buscaron descendencia de su papá. Y los descendientes de las hijas de Lot son los moabitas. Y los moabitas se convirtieron en uno de los pueblos más aborrecibles para los israelitas. Eran verdaderamente despreciables para los israelitas, pero ahí estaban Noemí con una moabita. Fíjate nada más el valor de esta mujer, que lo vamos a ver después, pero el valor de Ruth para regresar e ir a enfrentar a una nación, a un pueblo que la odia y que la ve como una maldición y que la ve como algo despreciable. Y que la ve como algo que no sirve, algo que es digno de desechar. Ese es el pensamiento que podría tener Ruth al regresar con Noemí a la tierra de Israel. Sin embargo, regresaron. Y aquí comienza la historia de cómo Dios lleva a cabo el rescate de estas dos mujeres, solas, desamparadas. Y a lo largo de la historia, que vamos a seguir viendo, vamos a ver cómo Dios traza un plan de acción. Y dentro de ese plan de acción, nosotros vamos a ir descubriendo estrategias que nos van a servir también para ayudar a los necesitados, para ayudar a los que están, no de lejanos, distantes. Mira, podemos pensar, hay hambre en África, hay huérfanos en África, hay huérfanos y hay viudas en todas las partes del mundo. Vamos a olvidarnos por un momento de todo el mundo. Vamos a pensar en nuestro círculo cercano.
Vamos a pensar y vamos a orar para que Dios nos dé gracia para cumplir como buenos creyentes en Jesucristo con el corazón que Él tiene, que es ver por huérfanos y ver por viudas. Esa es la temática sobre la que vamos a estar hablando en los próximos sábados, ¿sí? Por medio de la historia de Ruth, por medio de la historia de Noemí, cómo Dios ve y hace algo por los desamparados, para que nosotros lleguemos al punto en el cual también podamos tener los elementos necesarios, pero sobre todo, ¿sabes? El corazón. Porque aquí el asunto es ese. O sea, ser un creyente en Jesucristo es no solamente decir creo en Jesús, sino querer vivir como Jesús vivió, querer ser como Él fue. Ese es el reto de todo cristiano. No solamente hablar como Jesús, sino vivir como Jesús, amar lo que Jesús amó, aborrecer lo que Jesús aborreció. Y entre más nosotros busquemos ser como Él, ¿sabes? La sonrisa de nuestro Padre del cielo va a crecer. Esa es la realidad. Dios se siente orgulloso de sus hijos cuando sus hijos quieren ser como Él. Y Dios, no digo que se saque de onda, pero pues más o menos, cuando sus hijos van en una dirección contraria a lo que Él haría. Esa es la realidad. Por eso Dios en su palabra nos dejó bien claro cómo es Él y qué es lo que Él hace, qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él siente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos imitarlo a Él. Vamos a orar. Señor, en esta tarde, nuestro corazón tiene que reflexionar y tiene que volverse hacia ti. Tú eres claro, soy el Dios de los dioses, soy el Señor de los señores, soy el que habita las moradas santas. No hay nadie fuera de mí, no hay nadie que se compare a mí. Y en esa grandeza y en esas cualidades hay una que tú quieres que tengamos presente hoy, y es la de que para ti el desamparado, el huérfano, la viuda son algo importante. ¿Cuántos de nosotros, Dios, hemos pensado en eso? ¿A cuántos de nosotros nos ha importado un huérfano? ¿A cuántos de nosotros nos ha importado una viuda? Con vergüenza tenemos que decir muy poco. Si no es de nuestra familia, menos. Dios, tú tienes que seguir hablando a nuestro corazón, Dios, para no solo convencernos, sino para cautivarnos, para que nosotros, Dios, esa palabra, Dios, se pueda acercar y nos pueda llevar a un deseo, a un anhelo de ser como tú, Dios, de sentir lo que tú sientes, de tratar de ser como tú, Señor, pero no como una imitación vacía, no como una imitación en un deseo o en un afán de encajar, de cumplir con un requisito, sino como una verdadera consecuencia de conocerte a ti, como una verdadera consecuencia de estar cerca de ti, de estar cerca de tu corazón, de estar cerca de tus pensamientos. Ese es el deseo, Dios, que tenemos, Dios, que en este tiempo nos podamos acercar a ti, podamos, mi Dios, conocerte y que tú te reveles a nosotros, sí, como un Dios poderoso, sí, como un Dios de amor, sí, como un Dios que haría cualquier cosa por nosotros, pero ya que ha hecho todo por nosotros, ahora nosotros tenemos que hacer por los demás. Hemos recibido de gracia, ahora nos toca hacer de gracia, dar de gracia. No podemos ser diferentes, no podemos ignorar tu carácter, no podemos ignorar tu palabra, no podemos ignorar lo que dices tú.
el llamado que nos haces para vivir en un mundo hostil, en un mundo contrario, Dios, conforme a tu voluntad. Nos dices, nos repites, la religión sin mancha, la religión que no se ha contaminado, la religión que no se ha ensuciado es esta. Que visites, que te preocupes, que te ocupes de los que están en necesidad, de los desvalidos, del huérfano, de la viuda, del que está solo. Señor, que nuestro corazón pueda despertar a esto y que tu Espíritu a cada uno de nosotros nos pueda hablar, nos pueda convencer, nos pueda cautivar. Danos gracias en esto y que tu palabra siga penetrando nuestro corazón, se haga carne y podamos ponerle pies a nuestros deseos, a nuestros sueños, a nuestros anhelos, para poder servir a los demás, para ir en contra de una cultura que no se interesa en estos, que no se interesa en los huérfanos, que no se interesa en las viudas, Señor. Que tu gracia sea con cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque los que estamos aquí experimentamos tu favor, experimentamos tu cuidado, experimentamos tu gracia, porque los que estamos aquí no estamos desamparados, no estamos solos, tú estás con nosotros. Tú, mi Dios, día tras día, vez tras vez, te ocupas de nosotros, nos recuerdas que nos amas, que cuidas de nosotros, de nuestra familia, nos das lo necesario, lo suficiente, y aún más que lo suficiente, Dios. Y en ese lugar de comodidad, de bendición y de gracia en el que nos has colocado, Señor, te pedimos que no nos dejes tranquilos, que tu Espíritu nos inquiete día tras día, vez tras vez, para pensar en el que no tiene, para pensar en el necesitado, para pensar en el que ha perdido a alguien, en el que ha perdido su identidad, Señor.